Bienvenido al programa de La Clave Roja y aquí estamos una semana más con el gran Geraldine. Buenas, Gerald, ¿qué tal? Hola, David, bien, aquí en el búnker de Texas aquí y aguantando lo que nos queda la semana. Resulta que va a ser otra de esas, ¿no? Que nuestros guiones de noticias va a pasar otra vez Sí, al fondo del sí. cajón porque Una vez ah, más la actualidad ha explotado y de hecho no hicimos programa antes porque realmente no había mucha información ayer y yo prefería esperar un poquito a que se supiera un poquito más de todo lo que ha pasado con el tema de Venezuela y bueno, y es una locura. tú no Eh, fuiste el que se sacó el gorro de geopolítico y se puso el gorro de venezuelista, ¿no? yo lo que me... Bueno, ya te cuento después, pero el tema de las cifras de los muertos es como que a nadie le importa, casi no se pasa por encima cuando debía ser lo primero, ¿no? Con lo que habrían todos los telediarios, ¿no? Pero... A ver, pero es que quiero decir que tú dijiste, no quisiste hacer el programa antes, ¿no? Porque no había información. Y sin embargo, tan pronto como el New York Times puso, Estados Unidos está capturando a Maduro, de repente aparecían 100 programas de YouTube. Te voy a explicar lo que pasa en Venezuela. Salieron todos esos expertos que de repente sabían lo que ocurría en Claro, Venezuela. aprovechando Y el tú y, algoritmo, sí. y tú y yo, hostia, ¿de qué van estos, no? Sí, pero, o sea, de hecho no hubiera tenido problema en hacerlo, pero hubiera sido muy corto, ¿no? Porque es que había muy poca información. A ver, si me hubiera pillado de otra manera, igual yo que sé, lo hubiera salido, yo que sé tal, pero es que realmente es como que tenemos a Maduro. De hecho, este es Claro. el tuit que ha publicado. Trump publica en sus redes sociales como la primera noticia. La imagen de Maduro secuestrado y esposado. Les rompió a todos el culo. Así de repente, yo que sabíamos que iba a pasar algo, ¿no? Pero primero vamos a ponernos en antecedentes cómo era la situación Vale. política y cómo era la movida que estaba con Venezuela, aunque puede ser sobradamente conocido por muchísima gente, pero igual hay que poner algunos puntos sobre algunas síes, ¿no, Gerald? Claro, claro, claro. Esto lo hablamos tú y yo antes de empezar, justo, ¿no? Y dijimos, mira, vamos a que la gente entienda un poquito lo que fue Venezuela. Venezuela, para llegar al punto de hoy en día, hay que hablar de 1998. En 1998 se produjeron unas expropiaciones. Bueno, sí, unas expropiaciones, un rollo raro y tal, porque vamos a ver. En 1998 llegaron unas elecciones, Hugo Chávez llega al poder y se nacionalizan las petroleras que había en Venezuela, que esto quiere decir que básicamente le retiraron los beneficios a la Exxon Mobil, a la Exxon, ¿vale? Le retiraron los inmensos beneficios que tenía. Esto le sentó muy mal a Estados Unidos y desde 1998 tanto el presidentes que vinieron después, o sea, todos los presidentes que vinieron después, en el 98 creo que estaba Clinton, ¿eh? Después vino... ¿Qué le pasó a George Bush? Pues George Bush le pasó el 11S y lo pilló un poco con los pantalones bajados y le marcó el paso de... Sí, seguro que se iba a enfocar en Venezuela, pero cambió para Irak. Eh, También había petróleo. Y también fue una claro, falsa claro. bandera y bastante burda, un poco más elaborada. Algunos se Sí. la creyeron más, pero aquí ni se molestan, aquí les da Y, igual, sí. y había el antecedente de que había problemas familiares, había problemas como históricos, ¿no? Entre la familia Bush y la familia Hussein. Entonces el hijo, George W. Bush Jr., quería vengarse y mostrarse más valedor del mérito de su padre y estaba pensando en eso, voy a invadir Irak, voy a joder a Hussein y voy a demostrar a mi papi que yo valgo, ¿no? Lo digo en serio, esto hubo mucho de eso, ¿eh? Y redirigieron y dijeron, y como tú dices, el estamento geopolítico dijo, va, Venezuela, Irak, me da igual, vamos para Irak, qué carajo, va, Sí, échale bueno, para allá, ya está. también tenía problemas el Bush, lo que tú dices, ¿no? Afganistán, Irak, no sé, era una amalgama ahí, son Morolandias, ¿no? Es un poco Sí, como... y ten y en cuenta otra volvemos a cosa. Irak ahí, sí. Y ten en cuenta otra cosa, que también tenían tratos con Israel y preferían mantener un pie puesto mejor en el Oriente Medio para apoyar a Israel mejor. Y Mm. entonces eso les convenía, ¿no? Geopolíticamente hablando les convenía. Además de que Bush se ciega porque él va a ganar la guerra que su papi no pudo ganar y vengarle éticamente, ¿no? Y tal. Pero, ¿y qué pasa mientras tanto en Venezuela? Pues en Venezuela Hugo Chávez se sigue haciendo fuerte y Hugo Chávez está haciendo un Bukele, que es básicamente que empieza a horadar la legislatura, empieza a cambiar la constitución y empieza a tomar así, darse a sí mismo a la presidencia más poderes autoritarios. Eso es innegable. O sea, uno puede pintarlo de buenismo o de malismo, ¿no? Todo depende de la prisma que tú le quieras meter. Pero que Hugo Chávez hizo cambios constitucionales es cierto. Y que tenía una ideología más socialista barra comunista es cierto. Y que se volvió más autoritario es cierto. Repito,
para bien o para mal. Hay mucha gente que dice, y de hecho estos son comentarios anecdóticos, ¿no? Pues que sacó a mucha gente de la pobreza, que hizo movimientos sociales geniales, ¿no? Otros que Bueno, yo él oigo, aprovechó también el buen momento del petróleo, ¿no? Y Venezuela vivió muy bien del momento álgido del petróleo, que era como la época de bonanza, y de hecho lo único que hizo fue como poner todos los huevos en ese cesto, y ahí se equivocó gravemente, porque después cuando vinieron las vacas flacas, las crisis, Venezuela fue cuando lo empezó a pasar mal, ¿no? eso es una interpretación un poco burda, un poco simplista. Venezuela siempre ha vivido el petróleo y sigue viviendo el petróleo. Ya, pero cuando tienes bonanza, lo suyo es que diversifiques, ¿no? O construyas más industria dentro Pero de... esto es lo que te estoy corrigiendo. Hubo bonanzas anteriores, hubo bonanzas después y Venezuela nunca, ni antes de Chávez ni después de Chávez, diversificó. Se quedó mamando del teto del petróleo. Entonces no es solo culpa de Chávez, es como cultural del país. ¿Me Ujú. entiendes? Que no manejan bien esa economía. No, fíjate, yo te doy la razón a ti de que debieran de diversificar. Fíjate a los jeques árabes, ¿no? O sea, una cosa es tener petróleo, pero después otra cosa es ver Dubái. Hostia, qué flipada de ciudad, ¿no? Y tal. Invierten, o sea, invierten. Eh, es cierto que Venezuela, desde el 98 hasta el 2004 más o menos, invirtió en cobijo social. Las universidades se volvieron más asequibles, se sacó a más gente de pobreza. Yo tengo unos índices que muestran que en el 98 había un 72% de índice de pobreza y después cuando llegó al 2004 había bajado a un 50%, a un 40% de índice de pobreza. O sea que Hugo Chávez y sus movimientos populares algo hicieron bien, ¿no? En cuanto al índice de pobreza, por ejemplo. Yo también tengo este problema de que mucha de la gente que se queja de Hugo Chávez son de los que pertenecen a los neocapitalistas, neoconservadores, que si fueran por ellos vendían a su abuela y a los nietos, ¿no? Todo en el mismo paquete. Son Sí, esta gente que yo no me fío de ellos ni para echarles de comer aparte. Bueno, pero eso es otra historia, ¿no? de hecho la oposición de allí siempre ha sido durísima y ha sido bastante ultra y ha sido bastante golpista, o sea, quiero decir, Exactamente. Todo eso que dices es completamente cierto, ¿no? Y es algo a tener muy en cuenta. incluso con violencia callejera y Exactamente. asaltos y quemar sitios públicos y cosas así, o sea, quiero decir que Yo de lo que me a quejo... veces hablamos de Sí, represión. Pero desde el punto de vista del otro lado, claro, dices tú, no, es que son violencia callejera y son terroristas. O sea, claro. yo a ver, el problema de no estar allí, no viviéndolo, no he estado allí, no lo vivo de primera persona, yo solo es lo que recibo la información. Claro, yo no acabo de juzgarlo, pero yo sé que por los discursos de odio de la oposición de la derecha de allí, ¿no? La Corina de toda la oposición desde siempre han sido pues como escuchar a Milei, como escuchar a Donald Trump, antes que ellos incluso, ¿no? Y han sido bastante violentos y bastante golpistas en general, ¿no? No han aceptado casi nunca unas elecciones, ¿no? O sea que... Ya. Em, como yo no tengo tanta opinión y como digo, es también de oídas Ujú. y la opinión me la meto donde me quepa a mí en el bolsillo. Dándome los datos, sí te digo que socialmente y legislativamente y políticamente el régimen de Maduro, perdón, de Hugo Chávez fortificó la presidencia, debilitó los otros estamentos de control que podían controlar al presidente y después le dio tanta preponderancia a su partido que la oposición casi no tenía voz, lo cual a mí me parece que orada la pluralidad. Ahora, o sea, vamos a ver, si yo hago un inciso, David, un Ujú. paréntesis. Si en un país hay voces que dicen yo soy socialista, vale, yo soy conservador, y de repente sale uno, yo soy nazi y soy tu oposición, o sea, tampoco le vas a dar Es que estamos casi en ese voz. nivel. No dicen nazis, Sí, pero estamos... a eso voy, de que hay que tener ojo a lo que es la oposición también, ¿no? Fíjate que Pero lo igual que es cierto, aquí, o sea, aquí está el término colonialismo encima de la mesa constantemente en el debate, ¿no? La influencia, un poco como Corea del Norte, o sea, es un poco como, oye, qué casualidad que en todas estas países que están cerrados al mundo, algo ha pasado con Estados Unidos. ¿Por qué? O sea, es ya, esto, ¿no? El colonialismo es, no quieren ser colonia de Estados Unidos y quieren, aún a pesar de todo, sufriendo el bloqueo de Estados Unidos, que no del resto del mundo, aún así quieren ser independientes. ¿No? Eso es lo que está encima de la mesa y es el debate, ¿no? Y encima les culpan de ello también, un poco, oye, no sé.
Lo que ocurre después es que mientras Chávez está en el poder, aparecen figuras de la CIA subvencionadas por el gobierno americano, como por ejemplo la famosa Corina Machado, Mm. que es subvencionada por la CIA y empiezan a hacer oposición. Pero a ver, si me entiendes, es una oposición donde cada cheque que ella cobra para hacer panfletos, para hacer mítines, viene de Estados Unidos. Vale, eso, que lo quede claro a la audiencia, eso es ilegal. Una potencia extranjera no puede subvencionar a partidos políticos, ni financiar, ni a la contra, ni a la tal, porque influir en una potencia extranjera para después llevarse los recursos, eso es ilegal hacerlo. Pero los Estados Unidos lo ha hecho siempre con su patio trasero, ¿no? Constantemente y muchas cosas Sí. más heavy, ¿no? Exactamente. Y no solo eso, más o menos en el 2004 se destapa la financiación de Corina Machado y ella dimite de su puesto y después creo que se exilia a Estados Unidos. O sea, en el sentido de que quedó al descubierto que esto era una operación de control por parte de Estados Unidos subvencionada por ellos para hacer oposición al régimen de Chávez. Después, Chávez en el 2007 es reemplazado por otras elecciones, ¿no? En el 2007 nacionaliza el petróleo completamente. Antes ya lo tenía nacionalizado un poco y en el 2007 lo nacionaliza por completo. 2007, ¿quién está en la presidencia? Ya está Obama. Obama, quéjate lo que quieras de demócrata y no sé qué y pro tal, pero Obama lanzó pronunciamientos diciendo que Chávez tenía que andarse con ojo y que Venezuela era un peligro por lo que estaba haciendo a los intereses de Estados Unidos. Exacto, esta es la clave. En el momento en que les quitas el petróleo a Estados Unidos, Venezuela es un peligro. Aquí la Exactamente, democracia importa un bledo. De hecho, también perjudica exactamente, intereses españoles en esas, en esas cosas. exactamente. Bueno, entonces después desde 2008 vino Maduro, que siguió con el partido de Hugo Chávez, siguió con la ideología de Hugo Chávez y siguió también reforzando el partido de Hugo Chávez. Aquí seguía habiendo influencias extranjeras y poco a poco llegamos desde el 2008 hasta el 2025, bueno, hasta el 2023, en que el fantasma de Corina Machado, el espíritu de Corina Machado vuelve a aparecer y ella vuelve a estar vocal haciendo un papel donde dice que eh, Venezuela es una dictadura, no lo es, y ella es una oposición que quiere democracia, no estoy muy seguro de ello, y que ella es una oposición que va a luchar contra la dictadura de Maduro. Hija, todavía la están subvencionando Estados Unidos, ella está viajando entre Venezuela y Washington, está pasando más tiempo en Washington que en Venezuela, y está subvencionada todavía por los intereses de la Exxon, de la CIA y de Washington, Es que ¿no? esto, pero esta diatriba es una dictadura, ya desde entonces ya lo decían, ¿no? Pero es que es lo que le están haciendo a Pedro Sánchez. Todo aquello que no consigan con las elecciones, para ellos van a poner siempre el tema de que es una dictadura, de que han robado las elecciones y tal, Pero, lo que ha hecho Milei, lo que ha hecho Donald Trump después. pero a diferencia, por ejemplo, de decir esto de Pedro Sánchez, es que Pedro Sánchez no reforma la Constitución. Ujú. ¿Entiendes? Pedro Sánchez no modifica los artículos constitucionales, tampoco modifica las leyes de voto, ni tampoco, o sea, el que me hables tú de que a lo mejor juega a partidismo, se hace alianzas, eso es muy diferente a modificar la Constitución. A Que ver, eso sí fue lo que hizo Maduro y lo que hizo Chávez. efectivamente, pero decir esto, como todo, a ver, tener democracia no es un 1 o un 0. Hay unos déficits de Claro, democracia, hay unos valores de claro, democracia y hay unos claro, es un grados de espectro. democracia. Exactamente. Hay unos que lo colocan en un punto extremo y los otros, obviamente, es que esto no te coloca tampoco como chavista. O sea, yo no soy pro chavista. O sea, yo no Ni yo. votaría nunca por Chávez, ¿no? Ya, ni yo. Y Eso no, lo y, dejamos claro. y no es precisamente el ideal comunista o el ideal de partido de país socialista, ni mucho menos. No, Ni no. mucho menos. Yo te puedo decir una cosa que a lo mejor te resuena, David. Ujú. Yo aquí en Texas he hablado con venezolanos Mm. que venían, ellos se consideraban exiliados. No, o sea, ellos decidieron salir del país y buscarse la vida. Sí. Y cuando te hablan mal de lo mal que estaba Venezuela, hay conversaciones que tuve tres o cuatro de esta índole. ¿Y qué es lo que te pasó a ti tan mal para salir? Bueno, yo es que mi padre tenía un complejo de edificios y vivíamos de las rentas.
y no sé qué, la expropiación y la regulación y tal nos hizo que no pudiéramos vivir de eso y no sé cuánto, y ahora estoy afuera buscándome el porvenir. Ahora tengo que trabajar. Hostia, hostia, coño, o sea, si lo reduzco al mínimo denominador común, a la forma más simple, estabas viviendo de la chutinta de otros y ahora te toca doblar el lomo y estás cabreado con el régimen chavista. Mm. Otro tenía una concesión de gasolineras. Su familia tenía 3 gasolineras. Y claro, como cambió las manos del petróleo, no sé qué, no sé cuánto, le fue mal y tuvo que salir y ahora tiene que trabajar. Y te cuentan historias que a mí me las contaron en primera persona. Sí, Mira, aquí íbamos a la piscina, había un casino, no sé qué, éramos miembros de un club privado, no sé cuánto y tal. Yo incluso anduve jugando al polo de los caballos, ¿eh? sí, sí, sí. De Y hecho, ahora, y ahora, pobre princesa que le toca emigrar a Estados Unidos a trabajar. muchos, no todos, también hay de los otros, ¿no? Pero muchos de los exiliados, sobre todo los que llegan aquí a España y han comprado pisos en ciertas calles de alto standing, son historias de esas. Era gente de mucha pasta allí que les han nominado, que por el bien social, ha dicho expropiese, y les han quitado sus posesiones por razones, pues Uy, lo que tú dices, yo, porque necesita vivienda pública o no, porque por lo que... yo no conocía a nadie, nadie de los que yo conocía aquí venezolanos me dijeron que les expropiaron nada, a nadie. A mí me dijeron que la economía ahí había ido a mal, pero a ver si me entiendes, era una economía que de dejar el capitalismo brutal pasaron a Ujú. intereses sociales, ¿me entiendes? Claro, Como por pero ejemplo perjudicó, regular los alquileres, pero no dejar que perjudicó, andaran. aquí perjudicaba, y quienes fueron los que marcharon Claro, muchas veces, a los capitalistas. claro. Eso fue lo que yo acabo de presenciar, te digo, en carne propia, en primera persona. He hablado con muchos venezolanos aquí en Sí. Texas, con por lo menos 3 o 4. Así que ninguno me encontré que decía, yo tenía 3 casas y me expropiaron 2. Ninguno, nadie, De hecho, no nadie. es la historia de Cuba, no es la historia de otros países. Bueno, la Sí, historia de otros países igual sí, pero de Cuba, por ejemplo, no es... yo te dije que conocía cubanos en Nueva York, Sí. ¿eh? Conocía cubanos en Nueva York y ninguno de los cubanos que conocí eran, o sea, ninguno de los cubanos que conocí hablaban mal del régimen. O sea, todos los cubanos que conocí que hablaban mal del régimen hablaban mal porque ellos consideraban que les prohibían oportunidades, que les sacaban oportunidades de explotar a otros. Como por ejemplo lo que te digo, ¿no? De tener unos condominios de pisos y poner los alquileres que quisieran, o tener otros trabajando en sus fincas y pagar lo que le diera la gana, o tener una empresa de azúcar y yo qué sé, tener a los arrenderos trabajando por el Claro. pan. Que por el otro lado, Cuba, como hemos dicho, era capaz de tener socializado unas peluquerías. ¿No? Que dices tú, de verdad, tienes socializado unas peluquerías. ¿Por Ya, qué? ya, O sea, bueno. eso no me coloca afín al régimen, ni mucho menos, ¿no? Pero en el caso de Chávez, a mí me cuesta hablar de régimen y de esto, ¿no? Porque si hay elecciones y las ha Exactamente. ganado, que se han puesto en duda las Pero últimas elecciones, perdona. claro, están denunciando, poniendo en duda las elecciones y todo esto. Igual que lo de Maduro, ¿no? ¿Se puede hablar de régimen en Nicolás Maduro? Si ha habido elecciones e incluso ellos gobiernan en algunas provincias, la oposición. Sí, sí. A ver, los últimos datos que te voy a dar, David, Mm, es que este ataque por parte de Estados Unidos, si no me equivoco, ocurrió el sábado, ¿verdad? ujú, Pues el viernes, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es un órgano independiente, no sé si esto hay que explicarle a la audiencia, básicamente, un grupo de banqueros se ponen al margen del gobierno y al margen de los bancos privados. Y ese grupo de banqueros, o sea, ese grupo de funcionarios que trabajaban en el banco, pasan a trabajar para una organización llamada la Reserva Federal, que es la que le dice al gobierno cuánta moneda puede emitir y cuánta deuda puede asumir. Y en teoría la Reserva Federal es una organización independiente. ujú. Y así lo han establecido Estados Unidos desde 1913. Lleva más de un siglo funcionando así, ¿no? Pues la Reserva Federal, ese organismo independiente, el viernes declaró que Estados Unidos había contraído la deuda más grande jamás de la historia cuando han hecho la auditoría de cada 3 meses, ¿me entiendes? De trimestral. Dice, hemos pasado niveles históricos de deuda. Y, qué casualidad, Estados Unidos tiene deuda, vamos a invadir un país. También hay otra circunstancia, bueno, en los tiempos con los papeles de Epstein,
O sea, si no se hizo esta operación 3 o 4 días, unos cuantos días antes, fue por el culpa de la niebla y coincidía justo con la desclasificación de los papeles de Einstein, que eso también es muy, muy Claro. propicio, ¿no? Y después hay otro dato que yo creo que es bastante importante señalarlo. Las reservas de Estados Unidos, sin descubrimientos adicionales, divididos por el consumo actual, indicaría que Estados Unidos tiene aproximadamente como unos 6 años para suministro de petróleo. Me parece muy significativo, ¿no? Y por eso igual tanto interés tanto en Groenlandia como Venezuela, como el estrecho de Panamá también les interesa. Y lo que se tercie, ¿no? Pero David, ¿tú tienes información de por qué se ha atacado Venezuela? ¿Por qué? Es una buena pregunta. Es más allá de para tapar los papeles de Epstein, realmente, y más allá de efectivamente necesita petróleo. Mm, a ver, déjame hacerte la pregunta otra vez. ¿Tú sabes cómo se ejecuta los mecanismos y cómo se empieza a poner en marcha, ¿no? La bolita que activa que las fuerzas militares puedan entrar en Venezuela, capturar a Maduro y volver a Estados Unidos con él? Bueno, a ver, la bolita, bueno, es que esto es una movida, porque primero, atacar a Venezuela oficialmente no se ha atacado, es una Exactamente, incursión, es un, exactamente. es Ha un, sido un arresto. una incursión militar para infligir un arresto. Ujú. A ver, pues explicamos esto entonces, ¿no? Porque el Resulta que Congreso esto no, no le ha preguntado. vamos a empezar a hablar de incongruencias, ¿eh? Para empezar está la extraña incongruencia de que el presidente de los Estados Unidos, no estoy hablando solo de Donald Trump, cualquier individuo que ejerza la presidencia de los Estados Unidos se convierte en el comandante en jefe de las fuerzas militares, todas, tierra, mar y aire, Ujú. ¿vale? Entonces, tú dirías, entonces el comandante en jefe puede atacar un país o declarar una guerra. No, 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 no. Constitucionalmente en Claro, Estados Unidos los únicos efectivamente. que pueden declarar una guerra es el Congreso. Y tiene que haber una votación y después tiene que ser ratificada por el presidente. Por ejemplo, si Estados Unidos quiere entrar en guerra con Irak, el Congreso tiene que votar, el presidente tiene que firmar. Aquí no ha habido votación para atacar a Venezuela, por tanto Estados Unidos no está en guerra con Venezuela. Y esto es una historia muy común. No confundamos intervenciones armadas o intervenciones armamentísticas estratégicas con guerras. Suenan igual, hay número parecido de muertos, hay número parecido de daños, pero legalmente no es lo mismo. La diferencia está en que el presidente o incluso los generales, e incluso, por ejemplo, el grupo de generales que funcionan dentro del Pentágono pueden elegir apoyar a un grupo estratégico geopolítico y no tienen que declarar guerra. ¿Cómo lo pueden hacer? Vendiendo armas, dando apoyo. Por eso el interés de tener bases por todo el mundo. Por ejemplo, si tú en Angola quieres aprovecharte de tierras raras, lo que haces es agarras el país al lado de Angola, que tiene tus bases americanas, y ahí vas llevando armamento para que después se distribuya a Angola y que la guerrilla luche por tus intereses. Así no estás declarando la guerra a Angola, pero estás haciendo tratos debajo de la mesa y eso no tiene que pasar por el Congreso. Lo ha hecho en Nicaragua, lo ha hecho en muchos sitios, En claro. todas partes, es como Estados Unidos ha operado el siglo XX. Bien, pues ¿qué ha pasado? Aquí ha pasado que la fiscal federal, llamada Pam Bundy, que todos la conocemos, ¿no? Por ahora, por muchas razones, archivó una petición de arresto contra Nicolás Maduro en una corte menor de Nueva York. Y se atenía a una ley de armas de 1934 donde se prohibían el comercio de armas contra intereses que iban a afectar a los Estados Unidos. Y usando ese pretexto, toma David, te lo voy a hacer para que lo pongas en la pantalla, que Sí. de hecho lo tengo aquí delante, ¿vale? Usando ese pretexto, pues agarraron y usaron al ejército para ir a capturar a Maduro. ¿Cómo se dice? Los estudiosos legales están leyendo esto y están diciendo, a ver, mira, ahí si lo lees dice, Nicolás Maduro, Diosdado
Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Adela Flores de Maduro, la esposa, Ujú. Nicolás Ernesto Maduro Guerra y otra gente, ¿no? Debajo y tal. Estas fueron las órdenes de arresto. Los que están estudiando lo que estudian leyes dicen, pero hay un problema. Esto solo se aplica a contrabandistas estadounidenses que comercian con armas, recuerda, 1974, que comercian con armas que van a afectar a los Estados Unidos. ¿Cuándo se pasa esta ley? Esta ley se pasó entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Y a razón de qué? De que se descubre que después de la Primera Guerra Mundial había fábricas de armamento americano que habían sido vendidos a alemanes que se usaban para atacar después a americanos. Ujú. Entonces no quieres Pero, que eso ocurra. pero la diatriba que escuchamos a Donald Trump es que es poco menos que el cartel de los soles, Maduro. Yo te estoy explicando lo que fue archivado Ujú. como pretexto y orden de arresto. Ahí lo tienes delante tuya, David. Sí, sí, sí. Pero que no es lo que nos cuenta Donald Trump cada vez que hace Cuéntanos tú que una... dinos tú que nos cuenta Donald Trump. Eso, que Maduro está compinchado con, o que es poco menos que el cartel de la droga de los soles. O sea, que es el cartel de la droga, que está relacionado con todo eso, que es un narcoestado, que pasa por ahí la droga y que eso lo que hace es infectar o llegar vía Venezuela toda la droga y por eso está el fentanilo o está todo esto. De hecho, hace una amalgama también y que también Maduro suelta a los locos y los de la prisión. Y entonces Estados Unidos está lleno de locos venezolanos y de prisioneros locos que van matando por ahí gente. Y esto que estoy diciendo no estoy exagerando porque es que lo ha dicho este día. O sea, de hecho tengo extractos ahí que igual los pongo después, ¿no? Que Venezuela tenía un complot para soltar locos, inmigrantes y vender droga a los americanos y fastidiar a América con la droga de Venezuela, cuando por ahí apenas pasa nada. Como mucho es de tránsito el viaje de la droga hasta Estados Unidos, ¿no? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Y yo esto, a ver, si tienes un problema con la droga, di no, ¿no? Como decía Maradona en su momento, ¿no? Él no fue capaz de decir no. Pero si tú eres el comprador de la droga, claro, el tema Sí. del fentanilo ya es otra historia, ¿no? Que eso también a veces no nos lo cuentan, ¿no? Pero nos ha contado una milonga para ponerlo como es poco menos que un cártel, que es un terrorista y tal, para hacer todo esto que ha hecho, ¿no? Para justificar de alguna manera, pero que no hay por dónde cogerlo, vamos. Esto no significa que Maduro sea un santo, ¿no? No, Pero, no, para nada. pero yo no lo sé, es que aún con todo esto, yo no sé si aún teniendo amañado el juicio, es que si no tiene cartas para ganar en el juicio, o es que le da igual. ¿Y qué más informaciones tienes tú, David? Ya te digo, yo te he llevado hasta aquí, hasta donde han impuesto la orden de detención. ¿Qué pasa después? Sí, bueno, yo tengo aquí la primera noticia es esta, ¿no? La que hemos dicho el tweet, que aquí se le ve a él con una botella de agua, con una sudadera de Nike. Parece ser que le asaltaron en su casa estando él dormido. Y bueno, voy a poner algunas de las imágenes porque yo quiero Estados ponerte... Unidos ha bombardeado Venezuela y ha secuestrado. Bueno, quiero que veas, fijaos en las imágenes, principalmente las imágenes que es lo que más me interesa, de los bombardeos de la derecha, ¿no? O sea, veo imágenes de bombardeos por todos lados. Mira, ¿no? Es pa. Y todavía aquí nadie hablaba de muertos, ni hemos visto escenas de muertos. Aquí en el coche, ¿no lo ves? Vemos los ataques de que están bombardeados de un lado, de otro. Y esto es una persona normal en su coche y a sus lados están cayendo bombas, ¿no? A mí me parece que es de pasar un miedo, ¿no? Es ahí, allí, tal, tal. Y a lo largo del día hemos encontrado más imágenes, ¿eh? También habían cortado algunas zonas internet, habían encontrado algunas zonas. Bueno, creo que era era por la noche a las 2 o 3 de la mañana, ¿no? Vamos Aquí, a recopilar todos esos detalles que se han dado en la rueda de prensa desde Mar-a-Lago de la llamada Operación Resolución Absoluta, los detalles militares pues unos de la fantasmas que ha poniendo dicho nombres. Donald Trump es la operación más exitosa y el asalto más espectacular desde la Segunda Guerra Mundial, ha dicho. No será el desembarco de Normandía, porque fue De espectacular, madrugada, pero no fue militares estadounidenses inteligente. capturaban a Nicolás Maduro junto a su mujer en una operación relámpago bautizada como Resolución Absoluta. La misión fue ejecutada por la unidad de élite Delta Force, con la colaboración de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Maduro se encontraba en una fortaleza militar fortificada en el centro de Caracas. Vale, estaba en una central, en su casa que o sea, se supone asegurada, tenía una habitación del pánico y estaba con gente, con militares, ¿no? Hoy nos han dicho que han matado a los militares.
a sangre fría. No nos han dicho cuántos. No vemos imágenes, vemos a Maduro muy tranquilo paseando por ahí, ¿no? Es decir, no tiene shock de ver 40 muertos a su alrededor o 30 muertos a su alrededor, ¿no? Y dice que justo le pillaron cuando iba a cerrar la habitación del pánico. No le dio tiempo por poco, ¿no? Estaba oscuro y era peligroso, ha explicado Trump en rueda de prensa. El jefe del Estado Mayor ha definido los movimientos del ejército como rápidos, precisos y disciplinados. En una operación planificada meticulosamente durante meses. En ella 120 participaron naves. 150 aeronaves desde 20 bases. Tras capturar a Nicolás Maduro y a su esposa, los trasladaron fuera del país. Durante la retirada, unos uno de aviones. los helicópteros fue alcanzado por fuego venezolano. Es más, ojo, dice, no hay ningún americano herido, hay algún herido, ningún muerto y la nave ha sufrido algún percance, pero por lo demás todos los activos han vuelto, ¿no? Vale, ¿y los muertos? ¿Los muertos? ¿Qué pasa con los muertos? No hay muertos, no nos lo dicen, ni de un lado ni de otro. Algo que me obsesiona, ¿no? O sea, vi en algunas fuentes, ahí en New York Times al principio hablaban de 100 muertos, pero no hay cifras confirmadas. Es como que, ¡ay, qué curioso! ¿No? Llegan, se extraen y no ha muerto nadie, qué buenos son, ¿no? Pero no se registraron bajas de soldados estadounidenses. El republicano ha asegurado que O sea, aquí lo importante es que no se han muerto los americanos, ¿no? Hacen los la inversión. americanos. ¿Tú te imaginas que los rusos atacan Ucrania y dicen no ha muerto ningún ruso en la invasión? O sea, Sí, lo importante es que no han imagino. muerto rusos, ¿no? Hostia. Estados Unidos estaba preparado para una nueva oleada sobre Venezuela, pero no fue necesario por la precisión del primer ataque, una ofensiva que se televisión retrasó española, varios ¿eh? días por las condiciones meteorológicas. Una vez en manos de Estados Unidos, Maduro fue trasladado a un buque anfibio rumbo a Nueva York. Ahí, un tribunal federal lo juzgará por 4 cargos, incluidos el de narcoterrorismo. Tras meses de tensión y amenazas con esta operación preparada durante mucho tiempo, Donald Trump ha conseguido descabezar al régimen chavista. Bueno, parece ser que le tenían bastante preparado, que incluso los americanos habían hecho una réplica de la casa de Maduro y habían hecho prácticas durante meses y tal, lo tenían súper claro y tal. Y tenían a alguien integrado dentro que les estaba diciendo en el momento en el que iba a estar en esa casa, porque Maduro iba cambiando de casas y de localización y de seguridad y tal, pero tenía a alguien compinchado ahí dentro, por lo que estaban diciendo. Eso nos lo han dicho ya desde muy principio. Es como, hostia, pues ese ahora estará jodido, ¿no? Porque ahora estarán haciendo... Igual es un poco para hacer eso también, que se maten entre ellos para buscando el topo, ¿no? Pero parece ser que sí, que es un topo el que les ha dicho, ¿no? La Delta Force, la unidad de élite del ejército estadounidense que ha capturado a Maduro. Aquí tenemos algunas imágenes. Que este es el mismo que pilló a Pablo Escobar o al dictador panameño Manuel Noriega, que tiene bastantes similitudes. Además, creo que hasta coincide el día en el que cazaron a Manuel Noriega, que después quedó libre también, por cierto, ¿eh? Algunas imágenes del ataque. Míralo, no lo vemos aquí. Mira, ¿no? Tenemos estas imágenes y no sabíamos todavía, en este momento de esta noticia, la cantidad de muertos. Mira, pero ven acá, no se metan para acá, no sabemos qué hay que... O sea, es alucinante. Mira, aquí más. ¡Bum! Amor. Normalmente atacaban creo que a radares. Era el Ay, objetivo no. la mayoría de las veces eran radares y barcos que tenían Mira radares. eso. En los barcos tiene que haber gente. Y en los establecimientos militares también tenía que haber gente, ¿no? Algunos incluso civiles. O aunque fuera las caras que estaban al lado del militar o del radar, ¿no? Pero de momento prácticamente casi no tenemos cifras. Hasta este día no había cifras. Mira, aquí vemos los... Porque supone que van destruyendo los radares para que después pasaran los helicópteros hasta el punto de concreto. Mamá, huevo, qué locura. Qué locura. A mí me parece, o sea, lo vemos esto, parece una televisión, wow, o sea, parece una película, pero ver esto en directo tiene que acojonar. Mira, mira. A huevo, dice. ¿No lo ves? O sea, esto es alucinante. O sea, yo esto me parece... Buah. El terror absoluto, vamos, ¿no? Y aquí hay más imágenes, aquí más humo, bueno, aquí hay más instalaciones, ¿no? Más, ¿no? Bueno. Delta Force, vamos allá. Así secuestró Estados Unidos a Maduro, enfrentamiento entre una réplica exacta de su fortaleza y el equipo con más de 15.000 soldados. Aquí lo tenemos, ¿no? Bueno, aquí te cuentan en este artículo cómo hizo lo que te conté antes. Bueno, una cosa que me llamó la atención es que él lo siguió en Mar-a-Lago. No lo siguió en la Casa Blanca ni en la habitación esta que tienen especial, que son las películas, en la habitación de... Exactamente, ¿eh? Él en Mar-a-Lago, o sea, cuando se tardaba mucho se iba a echar a la piscina. En Mar-a-Lago. Sí. Y, En Mar-a-Lago. No sé si por el cable de internet llevaron toda la información ahí, no sé, como temas de seguridad y esto. O sea, es como... bueno, convierte el Mar-a-Lago en su nueva Casa Blanca, ¿no? Bueno, una fortaleza muy vigilada.
Vale, pero ¿cuántos muertos? Ni siquiera público lo dice en este momento. ¿Me estás diciendo que llegó, lo secuestraron y no marcharon y no murió nadie? A las 2 de la mañana, justo a la hora venezolana, fue cuando intentó huir, pero fue cuando a la puerta de la habitación del pánico justo lo cazaron. Más de 15.000 soldados y 150 aeronaves. La reconstrucción del ataque, también el país también se ha hecho eco un artículo, ¿no? Aquí tenemos al artífice básicamente. Aquí es que describe. Es una de las personas que vio esto en directo. Fíjate, ¿qué estaba haciendo Maduro? Cuando entraron, se iban a jugar. Hubo algo en que Estados Unidos se consideraba si Maduro se resistía a matarlo. Podría haber pasado. Intentaba entrar en algún lugar seguro, ya sabes. Un lugar seguro de acero, una habitación del pánico, vamos. Pero estos chicos eran muy rápidos y había mucha oposición. Dice que había oposición, vale, pero ¿cuántos muertos? ¿Cuántos matasteis? No lo dicen. Pero los muertos venezolanos no... ¿Hubo algún tiroteo? O sea, hubo refriega ahí. Vale, os digo yo, mataron a todos. Hubiéramos volado la puerta, pero no hizo falta porque justo no le dio tiempo. Era una puerta muy gruesa, bla, 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 bla. Bueno, películas, ¿no? Los mapas y los 4 momentos de clave de la operación para sacar a Maduro de Venezuela. Aquí tenemos a las 10 de Nueva York, en Caracas. Aquí vienen los ataques donde bombardearon en el fuerte Tima, en el aeródromo de Iguenete también, el puerto. Estos son los 3 bombardeos. Después vinieron a la 1 entran en la casa en Caracas, en el fuerte Tiuna. Aquí vemos la foto, esto es del país, que ha hecho toda una reconstrucción, ¿no? Y aquí vemos algunas de las fotos. Mira, ¿no? Aquí vemos el momento de los helicópteros y algunas de las instalaciones. Sobre Caracas la madrugada del sábado, destrozos en el fuerte Tiuna del día siguiente. Y a las 4 en Caracas ya la estaban llevando. Bueno, la reconstrucción del viaje desde Nueva York pasó por Cuba y el buque de guerra Iwo Jima en el mar del Caribe. Bueno, esto es una serie de... Bueno, última hora, Nicolás Maduro detenido, el ataque de Estados Unidos, Trump avala a Delcy... Bueno, es que aquí hay muchas cosas que no quiero adelantar todavía, pero bueno, aquí ha ido poniéndolo todo, ¿no? La Unión Europea tarda más de un día y medio en lanzar un comunicado en el que pide evitar una escalada en Venezuela y una salida pacífica. Lo mismo, ¿no? Cuando Rusia atacó a Ucrania, lo mismo, ¿no? Decían, no, evitar una escalada, Venezuela, lo del derecho internacional, aquí esta gente quitando Pedro Sánchez y poco más, y Pedro Sánchez con la boca pequeña. Es que el derecho internacional parece que es muy relativo, el derecho internacional es para los demás. Es para los demás. Sí, sí. Y entonces, pero Unión Europea es como muy sumisa diciendo, va, no te cabres, Estados Unidos, no lo vuelvas a hacer, que está mal, porque si no, no tenemos... La captura de Maduro supone una violación del derecho internacional. De hecho, aquí lo pone el artículo, ¿no? Esto en televisión española también lo han recalcado bastante, ¿no? Varias manifestaciones en distintas calles de Caracas, también en Francia, aquí en España había alguna cosilla también, a favor y en contra. Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta, es la que acaba de tomar el cargo, porque era la que correspondía. Dice, Delcy Rodríguez tiene vetada la entrada en la Unión Europea por violaciones graves de los derechos humanos. De eso tenemos que hablar, ¿eh? O sea, de Delcy Rodríguez, digo, después. Ella sí puede, o sea, quiero decir, ella es la que tiene vetado, pero Trump puede venir todos los días y secuestrar a un líder político y llevárselo. Trump sí puede entrar, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, aquí voy poniendo fuerte Tiuna está explotando. Así se ha vivido en Caracas el ataque de Estados Unidos. Aquí, bueno, son más imágenes de... Si estas son las mismas imágenes más o menos de cómo explotaron. Bien. Estados Unidos captura a Maduro tras un ataque militar en Venezuela. Esto es del ABC, ¿eh? Y aquí tenemos algunos artículos. O sea, esto es primera plana en todos los medios, ¿no? Siguió una operación en tiempo real. Fue como ver... Esto es lo que quería ver. Más tarde escribió que fue como ver una película por rapidez y coordinación del despliegue, dice Donald Trump. Estaba flipando. Televisión interactiva, Donald. Televisión interactiva, ¿eh? Como el jugar al Command and Conquer, lo mismo. Sí. Y aquí también viene con mapas de los ataques, ¿no? La casona de residencia de Maduro, Fuerte Tiuna, la oficina militar de Aito, bueno, todos los que atacaron. Y esta es la rueda de prensa de otros de los extractos. Describe el operativo. Esto es lo que he dicho ahora. Esto es lo mismo que hemos dicho antes. Lo que volaba esto está repetido.
Donald Trump sobre Venezuela. Vamos a hacer... Esto es importante. As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust. Vamos a hacer For a que long las period of compañías time. petroleras entren, They were pumping almost suyas, claro, las nothing by estadounidenses, comparison to gasten what they miles de could millones de dólares, arreglen la have been infraestructura pumping gravemente dañada y comiencen and a what ganar could have dinero taken place. para el país, dice. Para el país, pero We're se going refiere to para él, have vamos, our para Donald. very A large Donald. United States oil companies, the biggest No, o sea, aquí la anywhere in the democracia world. prácticamente no se Go nombra la in, palabra democracia. spend Donald Trump billions esto of de la dollars, democracia no sabe, no, fix the ¿qué es eso de badly democracia? broken Así eso que era para llegar yo al infrastructure, gobierno y the después oil derrumbar la democracia, and start no solo la making mía, money sino la de for otros the country. países, aunque As estén everyone knows, the deterioradas, oil ¿no? business in Es Venezuela una has cuestión been de a bust. intereses y es una cuestión de necesito petróleo, esto para mí. Rubio, que era es como el Rubio es el artífice ¿Conoce Estados principal de Unidos todo el esto. paradero de María Corina Machado? No. Tampoco hemos hablado con ella. ¿No? Corina Tellado, no, Corina Machado, no. No sé qué pasará, pero en España igual algún dirigente... Pero se es siente una con mujer sus muy agradable, mensajes. pero no tiene ni el respeto ni el apoyo Ahí está. dentro del país. Ojo, esto es una bomba, esto cayó como un jarro de agua fría. O sea, le Sí, está sí, sí, diciendo sí, a sí. la oposición que es un lamebotas y que ha cobrado y que lleva años y tal. Y este le dice, no, es que no tiene el poder allí, no tiene la... Vamos a escucharlo otra vez porque es muy... Tiene ni el respeto ni el apoyo. No tiene ni el respeto ni el apoyo del país. Pero no habían ganado las elecciones. O sea, todo el argumentario de Estados Unidos antes con Corina Machado era que habían ganado las elecciones. Y está diciendo Donald Trump que no tenían el apoyo del país. No he dicho de los militares, ¿eh? No. Por no hablar que aquellas actas que habían presentado eran fraudulentas. Pero bueno, es verdad que Maduro tampoco presentó sus actas también, ¿eh? Pero bueno. O sea que tampoco puedo decir que el otro fuera muy limpio, precisamente. Pero ella, bueno, no sé, ha caído como un jarro. Y ella decía, estamos listos para recuperar el poder y tal. Y le ha dicho que Trump, no, ella es muy maja, pero que no. Voy a ser directamente Estados Unidos quien gestione la transición. Y pondremos un gobierno títere o un gobierno, no dijo títere, pero vamos, un gobierno de transición para los intereses de Estados Unidos. Y si no, Bueno, otras oleadas haremos te otras oleadas. Te estás dejando llevar un poco por tus propios sentimientos encontrados. Lo digo porque es cierto, en las ruedas de prensa que vinieron a continuación a Donald Trump le han preguntado varias veces cuáles son los siguientes pasos para el gobierno de Venezuela. Uh-huh. Y no ha dicho nada de lo que has dicho tú en general, pero sí ha dicho una cosa curiosa. Venezuela, vamos a asegurarnos de que va a ir bien. Y es una manera de no decir nada, pero a la vez decir, Venezuela va a hacer lo que nosotros digamos que va a hacer. Claro, es que eso ha cambiado después, Gerald. Ojo. En la primera rueda de prensa, de hecho tengo aquí la prensa, sí que dice que quiere una transición pacífica para Venezuela y que va a ser él, Estados Unidos, quien la dirija. A ver, y después ha ido matizando. Sí, te digo, esto es la parte que dice sin decir nada. ¿Qué es una transición pacífica para Venezuela después de que has metido helicópteros y has secuestrado a un presidente? Que ahora me hablas de Pacífico, ahora que tú ya has hecho tu perrería. O sea, no me toques los cojones. Esto no tiene ningún sentido, pero básicamente lo que está también... Yo lo que estoy entendiendo es que él ve bien a Venezuela como está porque está bajo control de Estados Unidos. Y punto. Este es el punto. Es que esta es la frase también. El presidente de Estados Unidos dice que han hablado con Delcy Rodríguez, que está dispuesta a colaborar para que Venezuela vuelva a ser grande. Pero es que a Delcy Rodríguez, cuando tú la ves en ruedas de prensa y los comunicados, no dice esto en público. No. Ahora te voy a dar otra que demuestra lo descombobulado que está la presidencia estadounidense, la administración de Trump, lo descombobulado que está, lo desentendida que está de toda esta operación. Te acabo de mandar un enlace. Y aquí es una rueda de prensa, y te lo están emitiendo Fox News, y en vez de preguntarle al presidente, le están preguntando a un congresista. El congresista es Díaz Balart. ¿Y tienes traducción en español? Sí. Ah, Lo bueno. estás leyendo. Escúchalo y léelo. ¿Por qué no estás dispuesto a apoyar a Marina Corina? ¿Nos habla a nosotros cuando no la hemos apoyado? No pongas palabras en mi boca. No toleraré que pongan palabras en mi boca ni en la de mis colegas. La próxima presidenta de Venezuela, elegida democráticamente, será Marina Corina. Independientemente de lo que voten, ¿no?
There's going to be a transition. We already talked Mira, about that. escucha. And I'm convinced that when there are elections, whether there are new elections or there's a decision to take the old elections, the last elections, that the next democratically elected president of Venezuela is going to be María Corina Machado. Pero esto es, Ahí es lo un dijo, sketch, es un sketch de, o sea, es un sketch de Sí. José Mota. Sí, sí, sí. Votarán, pero será mañana porque se lo Exactamente. Y además dice que aquí no te lo tradujeron bien. Cuando reevaluemos cuando hagan elecciones, sean que reevalúen las anteriores o hagan unas nuevas, dice, yo estoy convencido de que la que va a salir va a ser Corina Machado. ¿Y este quién dices que es? Este es un republicano que está haciendo una rueda de prensa y que le están preguntando por qué no apoyan a Corina Machado. Y él se distanció de Trump diciendo, no. Nosotros la apoyamos. Pero este no tiene poder, ¿no? Esto es decisión de Trump y Trump parece que va por otro lado. Esto es lo que te estoy explicando de lo descombabulado que está la administración. ¿Quiénes han subvencionado, promovido y empujado a que ocurra esto con Maduro? ¿Ellos, los Estados Unidos? ¿Quiénes? Más particularmente que Estados Unidos. ¿O los republicanos? ¿Y quiénes más particulares que los republicanos? Pues no sé decirte. Exxon. Las petroleras, ¿vale? Sí. Y recuerdo una cosa, yo tengo aquí una información que me dice que durante la campaña del 2020 Donald Trump le pidió al conglomerado estadounidense de petroleras $1.000 millones para su campaña a cambio de que él defienda sus intereses una vez que suba. Y ojo, el conglomerado de petroleras donaron 500 millones, no 1.000. Donaron 500 millones para la campaña de Trump. Y ahora, una vez más, están llegando directrices de la corporatocracia, del conglomerado petrolero, diciendo, venga, saca a Maduro, déjame volver a meter mis petroleras. Y él dice, sí, mando a los marines. Y capturan a Maduro, vienen de vuelta. Y el conglomerado seguramente está diciendo, venga, vamos a poner a Corina Machado, que nos te lleva dando la lata 20 años, vamos a ponerla ahí ya. Que sería Edmundo el que ganó las elecciones, no Corina Machado, pero bueno, sí. Y Trump dice, no me gusta Corina Machado porque se llevó mi premio Nobel. Y esto está... yo no dije que no ponemos a Corina Machado porque el que me paga a mí la boleta, que son las petroleras, quieren que la ponga. Por eso te estoy explicando lo descombobulado que están. Y también esto es claro quién mueve los hilos detrás de las bambalinas. Bueno, y cómo las marionetas a veces se tropiezan entre ellas. Es lo que te iba a decir, que hay un conflicto de hilos que se están cortocircuitando, ¿no? Pero es que a la petrolera le da igual quien quede como un imbécil, que quede congresista o que quede Trump. Le importan los huevos. Lo que ellos quieren es el petróleo. Para así poder subvencionar las siguientes campañas. Sea con Corina o con otro con maniquí, quien sea. O sea, con otro Iñol, ¿O acaso tú no crees? Recuerda que te dije, vamos a hablar de la vicepresidenta. ¿O acaso tú no crees? ¿O acaso tú no crees que para que vengan los americanos, se salten las aerodefensas, entren con helicópteros y se lleven a un presidente que estaba en pijama, no tiene que haber alguien desde dentro coordinándolo? Es que esta es una de las claves. Y que no se hable de los muertos. Claro. Yo es a donde quería ir con el tema de los muertos. Se ha hablado después, ahora cifraré porque se habla de 100 muertos, ¿no? Que aún así me parecen muy pocos para todo el nivel de explosión, efectivamente. Eso se habla mucho. Yo no lo puedo confirmar, ni mucho menos, yo no lo sé. Pero aquí hay piezas que nos fallan. Pero el tema es que tú escuchas a Donald Trump, que es un mentiroso compulsivo, no te puedes fiar nada, y él habla de que la vicepresidenta actual es la que va a hacer la transición y que le va a dar el petróleo, que el resto se la suda. O sea, el tema de la democracia o que entre en la oposición le da igual, que llegue el petróleo, además se la suda. O sea, aquí la democracia no se habla. Entonces es como... Y si no, otra oleada. No sé a qué juega. Exactamente, no sé cuál es la carta de ases y después... O sea, no sé si tú estás tan desconcertado como yo o lo tienes más claro, no lo sé. Ya, yo te acabo de demostrar lo que yo tengo claro. Tengo claro, como te digo, que hay un interés y hay una deuda a pagar. El interés es que las petroleras quieren recuperar lo que perdieron. Sí. Y han invertido en la campaña de Trump o campaña republicana. Trump va a pagar su deuda y estás viendo el repago de una deuda en primera persona, sin coordinación, sin salvar cara. A final de cuentas, salvar cara
el salvar cara, el que se vea de una manera responsable, eso es responsabilidad de ellos. Ya, ¿no? pero De yo Donald con la Trump. información que tengo hoy, que Sí. esto puede volar mañana, Sí, sí. yo por lo que entiendo es, hostia, el chavismo sigue a cambio de petróleo. Claro, claro. Sí. Y yo te digo otra cosa, hay una persona que está cerca del presidente que es el vicepresidente y que no ha sido arrestada, Ujú. ¿eh? Y que seguramente sabía todos los movimientos del presidente. Que era el que le pasaba las... Sí, lo he comentado. El que le pasaba la información de dónde iba a estar en todo momento. Por sí. eso digo, por eso digo. Pero que eso también puede ser algo como, bueno, a ver si buscando entre ellos el chivato se matan entre ellos y se rompen. No lo sé si va por ahí el tema. O si quiere decir esto para poner comprometida a la vicepresidenta para que los militares la ataquen por traidora, porque se está vendiendo a Estados Unidos. No lo sé si va también por ahí. A ver, en este momento el chivo está descabezado. Quiero decir, la gallina anda sin cabeza en estos momentos y ya está. Marcio. Yo creo que ahora mismo el shock es tan grande que se acabó la historia. Cada uno se va a quedar donde está, nadie quiere perder su sitio y ahora va a ver qué pasa con el nuevo régimen. Y esto te lo digo yo esa parte lo digo muy en serio, ¿eh? Ujú. Yo creo que sí es así ahora mismo, ¿eh? O sea, ¿tú crees que no estamos ante el fin del chavismo? Yo creo que el chavismo importó mientras estaba Chávez. Una vez que Chávez desapareció, estoy seguro que ha habido 5 mensajes, 20 mensajes, 30 mensajes mandados a Maduro diciendo, oye, entra por el aro. Y Maduro se creyó Chávez y dijo, no. Bueno, pues ya está. Hablamos con la siguiente que va a pasar por el aro. ¿Por qué? ¿Tú crees Porque que ya está. bueno, no lo sabemos, pasará por el aro esta vicepresidenta y si no le bombardean y la atacarán otra Ya vez? está Ese es el pasando juego, por ¿no? el aro. Ya está. Ya está O sea, es lo por que te el pregunto. O sea, ¿tú lo ves confirmado eso? Yo no lo tengo tan confirmado. Claro que está confirmado desde el momento en que no ha sido represada. Pero, a ver, obviamente todo esto, lo que yo estoy viendo, los mensajes de ella en las ruedas de prensa que da en público, niega todo esto y de hecho es bastante beligerante y niega y pide que vuelva a Maduro y dice que no van a ser colonia de Estados Unidos. Bueno, me alegro. Que será palabrería o no sé si pasarán el petróleo por detrás, cosa que igual a China esto no le hace mucha gracia tampoco. Lo vas a ver en los próximos días, desde luego que sí. O sea, el otro punto de contención, David, era que la gente no sé si lo sabe, pero además de que en el viernes anterior al ataque a Venezuela, la Reserva Federal había anunciado que Estados Unidos tenía la deuda más grande jamás contraída interna. Uh-huh. La otra noticia también que nos llegó fue que China tenía la agenda ocupada todo el fin de semana para hacer negociaciones con Maduro y la presidencia de Maduro para abrir nuevos negocios de China en Venezuela. Claro. Sí, es bastante significativo. Sí, obviamente era un golpe a los intereses chinos, que eso les gusta mucho a los americanos, ¿no? Dime. Te dejo hablar a ti, que yo estoy hablando vale. mucho, tío. No, iba a seguir con las noticias, ¿no? Esto fue la primera Sigue. noticia del mundo. Cuando yo leí esta noticia, que me la pasaron, yo no me lo podía creer, ¿no? Trump no cree que Corina Machado tenga el apoyo y el respeto suficientes del pueblo venezolano para capitanear una transición pacífica en Venezuela. Y que han hablado con Delcy Rodríguez, que está dispuesta a colaborar. Este es lo que dicen ellos y te vas al otro lado y no tiene absolutamente nada que ver. Que no es la primera vez que Donald Trump dice disparates de este tipo, ¿no? Cuando negociaba con China también decía una cosa y la realidad era otra completamente distinta, ¿no? Yeah. Que forma parte de cómo él negocia, ¿no? Y si no, haremos una segunda oleada, pero no creo que haga falta, ¿no? Nos lo comentaba él en la rueda de prensa, ¿no? Pero a mí esta frase de no cree que tenga el apoyo y el respeto suficientes del pueblo venezolano es como de repente quitarse de un plumazo a Corina Machado, que es muy heavy. Hablaban en televisión española de... el traductor decía, oye, ¿he escuchado bien? No se lo creía. Y Sí. le repreguntaron, ¿no? Bueno, aquí también en público hablan cómo así secuestró Estados Unidos a Maduro. Es curioso que los medios de izquierdas, no el país, si lo consideramos de izquierda, pero los que están más a la izquierda del PSOE hablan de secuestro. La palabra clave es secuestro. Un equipo de la CIA con más de 15.000 soldados. La palabra es secuestro. En el otro será arresto. Y sí, en la izquierda, en Grupo Prisa y algunos medios hablaban de, pues eso, violación de los derechos internacionales y del derecho internacional y todo esto, y de acción ilegal. Pero no utilizaban... Es que, David, brevemente, no podemos hablar de una guerra, porque no ha habido declaración de guerra,
Y sobre todo lo más sorprendente es que se ha usado como pretexto una ley estadounidense que aplica a estadounidenses y que tiene efecto dentro de estadounidenses para cometer un arresto fuera de Estados Unidos. Sí. O sea que, no sé, tío, para mí que es un secuestro. Yo, el juez que le llegue esta causa dirá, pero, hostia, o está muy comprado, o dice, hostia, pero vaya barrón que tiene encima, ¿no? Si no está muy comprado. Dice, Sánchez dice que España no reconocerá la intervención de Estados Unidos en Venezuela que viola el derecho internacional. Yo no sé si a raíz de estas declaraciones toda la derecha y sobre todo la ultraderecha han empezado y poniendo incluso fotos de la Moncloa diciendo el presidente nuestro vive aquí, no sé qué tal, ¿no? Y hablando de que quieren hacer lo mismo con Pedro Sánchez, que buscan todo esto, que si Venezuela, que si no sé qué tal, que si el próximo es Zapatero y después de Zapatero viene este y después de este viene Pablo Ha Iglesias. llegado el momento de decirte sujétame el cubata. Ahí estamos. A ver, ahí te mando un enlace. Vamos a verlo. Ah, hostia. ¿Qué estás mirando? Fran Rivera, sí. Buenos días. ¿Quién es Fran Rivera, David? Quiero agradecer a todos un torero conocido de aquí. Cumpleaños. Muchísimas gracias. Pero sobre todo, quiero agradecer el mejor regalo que se me podía haber hecho. Señor presidente Trump, muchas gracias. Ha liberado un país maravilloso, o ha puesto la primera piedra para liberar a un país maravilloso, del cual tengo muchísimos amigos, y lo ha liberado de un narcoterrorista, asesino, cobarde, que lleva reprimiendo y abusando de su pueblo. Bueno, comprar todo el argumentario, un ¿no? dictador con todas las palabras. Así que, señor Trump, millones de gracias, pero no pare ahora. Hay que seguir. Quiere matar más gente. Mire para acá, que aquí hay cosas que huelen a chamusquina. Hay muchos con una cara rara, una cara muy rara, que huele a chamusquina. Mire para acá también. Y sobre todo ahora cuando este cobarde se ve allí y empieza a cantar. Eso va a ser maravilloso. Así que gracias a todos y señor presidente Trump, gracias. Enhorabuena y por la libertad siempre. Pero explica quién es, que te lo pone ahí para la gente que no entienda. Fran Rivera es un torero muy conocido de aquí, de alta alcurnia, era hijo ex marido de la hija de la duquesa de Alba, es siempre en altas esferas. Pero lo que dice aquí es hijo de un falangista, yo esto no lo sabía, pero bueno, que es alguien muy, de hecho está en OK Diario, aquí este vídeo es de OK Diario, o sea, está muy apegado a esta, bueno, a la casta o a la caspa de la casta, ¿no? A esta gente, ¿no? Y entonces viene David a decir, y de repente oigo voces de gente que dice que a ver si esto ocurre aquí. Pues mira, esto es un ejemplo de lo que las voces que oyes. De hecho, ojo, a ver, en España lo veo difícil, no sería el primero, ¿no? Pero claro, en Cuba, en México, en Brasil, en Noruega, sí, bueno, en Dinamarca, ¿no? Dinamarca está muy preocupada con ese tema, ¿no? Porque dicen, hostia, de repente estos pueden llegar, secuestrarte y joder la soberanía de un país, ¿no? O sea, efectivamente. De hecho, hay que acordarse de Brasil. En Brasil estaba amenazado por el hecho de haber metido en la cárcel al golpista de ¿cómo se llamaba? El que era seguidor de Donald Trump, vamos. Al Bolsonaro. A Bolsonaro, ¿no? Entonces, ¿quién dice que no puede llegar y secuestrar a Lula, por ejemplo? Claro. Y liberar a Bolsonaro en una operación similar a estas, ¿no? Para salvar a su amigo que ha hecho exactamente lo mismo que Donald Trump, ¿no? Exactamente. Es terrorífico, ¿no? Y aquí lo mismo. ¿Quién dice que...? Es que... Esto lo decía Pablo Iglesias hace poco en una de las conferencias que le escuché. Dice, Pedro, que te estás jugando en la cárcel y verte ante un juez de estos que son bastante ultras y que te van a buscar las cosquillas. ¿A qué esperas? O sea, ¿a qué movilizas? ¿O qué esperas? ¿Crees que cuando termines tu gobierno vas a ir a una junta de administración de una una eléctrica o de una petrolera? ¿De verdad crees que te van a tratar también como Felipe González? Que eres inmune por ser del PSOE, le decía. Estás más cerca de acabar en la cárcel que... No solo eso, David, tened en cuenta que cuanto más políticos se vayan retirando, menos puestitos quedan para chupar. Sí, pero vamos, que Felipe sí era afín, tú no tanto. No porque ahora igual no quieras, sino porque te han vendido un relato, ¿no? Y si cambia de gobierno, le están haciendo ya lawfare, no sé a qué espera, ¿no? Pero bueno. A ver, tengo más
Más información por aquí. Vamos a ver declaraciones. Rusia exige la liberación de Maduro y China e Irán condenan la agresión de Estados Unidos contra Venezuela, ¿no? Lo bueno que Rusia no puede decirle a Estados Unidos, porque, a ver, Estados Unidos no participa en Eurovisión, si no tendríamos un problema aquí. Importante, ¿sabes? Pero, ojo, que esto, como todo, una cosa es lo que digan para afuera y otra cosa es los acuerdos que tengan interior, ¿no? Yo no sé si con Trump, esto se ha oído, pero tampoco tengo ninguna información, ¿no? Si Trump ha hablado con Putin en plan, tú te quedas Ucrania o la parte de Ucrania y yo me quedo el petróleo de Venezuela. No sé si China dice se queda con Taiwán o no. Dudo que ocurra esto, ¿no? Pero esto se ha dicho también en algunas mesas de debate, ¿no? Si hay acuerdos así geopolíticos de cada uno suma. Esto lo que significa es que si tú tienes la bomba nuclear, tienes impunidad para hacer lo que te dé la gana, ¿no? De hecho, por ejemplo, a esto no se lo va a hacer a Corea del Norte. No. Obviamente, ¿no? Y por eso con Irán tienen muchos problemas para evitar que tenga la bomba nuclear, porque si no, no pueden hacer ese tipo de ataques, ¿no? Pero bueno, el caso es que Rusia sí lo han condenado, ¿no? Y han condenado a algunos países más, ¿no? Rusia, China e Irán, países aliados de Venezuela. Bueno. Estados Unidos quiere que sus petroleras recuperen la industria del crudo en Venezuela. Porque eran suyas, lo dice Donald Trump. Y nos la robaron. Nos la robaron. Claro. No es la droga, obviamente. No es la droga, es el petróleo. Bien. Aquí es el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas. Dice textualmente: los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Esto no lo ha cumplido sistemáticamente Estados Unidos con muchos países. Iba a decir Cuba, Venezuela, pero con muchos países más, ¿no? O sea, con Afganistán, con Irak, ¿no? Pero... pero están por encima del bien y del mal. Esto es lo que se creen, ¿no? Lo que es ser un narcisista supremacista blanco, pues es lo que tiene. Están por encima del bien y del mal. Última hora, vamos a ver las últimas horas. Aquí tenemos una de las fotos. La verdad es que yo le veo bastante tranquilo. Le han cambiado de ropa varias veces. Salía con zapatillas, chanclas. Aquí con la foto de los de la DEA. Mientras bajaba, se ha habido también un espectáculo. Mientras bajaba del avión, han estado ahí con drones ahí que esperando que se bajara, no sé qué tal. Él saludando, good morning, goodbye, no sé qué tal. Lo veo bastante calmado, ¿no? Tomándose un agua. Maduro y su esposa comparecían el lunes ante el Tribunal Federal de Nueva York. Aquí tenemos el New York Times. Esto es la primera vez que sale en la prensa. Al día siguiente, el New York Times cifra en 80 muertos el operativo. 80 muertos. Y de hecho, aquí tenemos New York Times, habla de al menos 40 personas murieron, han crecido a 80. Yo pensé que iba a ser un cero más, ¿eh? No sé si crecerán las cifras, pero bueno, yo por las explosiones que vi, esto es una barbaridad, ¿no? Al menos 40 muertos... sí, bueno, son... Ojo, 80. Algunas cifras decían que 100, pero civiles eran 40. Ojo con esto, ¿no? Daños colaterales, como lo llaman, ¿no? Al menos 40 personas murieron en el ataque de Estados Unidos, según un funcionario venezolano. Aseguró que entre los muertos había civiles y militares. Al menos una de las bajas civiles fue en un ataque aéreo estadounidense en las afueras de Caracas, según la familia. Bueno, pues corrijo, entonces son mezcla, me parece. Bueno, aquí vemos algunas fotos de la gente que su casa, mirad aquí al fondo, acaba de ser destruida. Y están haciendo como, William González llevaba los muebles que consiguió para salvar su casa de Katia Lamar, Venezuela, después de que le volaron por los aires durante los ataques aéreos. Su tía, Rosa González, de 80 años, que vivía con él, murió durante el ataque. Al menos 40 personas murieron en el ataque estadounidense contra Venezuela la madrugada del sábado, entre militares y civiles, según un alto funcionario venezolano que habló bajo condiciones de anonimato. Bien, también hemos sabido que en el asalto, supuestamente todos los que estaban defendiendo a Maduro fueron asesinados, asesinados, ¿no? Llegaron, los asesinaron y cogieron a Maduro y se lo llevaron. Todo el operativo. Yo no sé cuántos soldados podía haber, pero no hay cifras, pero los mataron a todos. Ojo, que no hay cifras ni por el otro lado, ni vemos imágenes por el otro lado, prácticamente. Esto del New York Times es lo único que hemos visto, ¿no? Estas casas destruidas, alguna foto más de todo esto destruido, las casas bombardeadas, es lo poco y es el New York Times. Hay muy poco. Y yo, mejor publicidad, si quieres que se vea todo esto, es mostrar los muertos, mostrarlo todo, ¿no? Incluso los que estaban defendiendo a Maduro, pero no lo han mostrado, cosa que es como aquí me faltan piezas, ¿no?
Aquí tenemos algunos vídeos también de lo que ocurrió, ¿no? El propio New York Times, es que es el único medio, acaba de confirmar que murieron 40 civiles. Bueno, aquí se dice arrepentidos de miles 40 civiles. Bueno, no decía 40 civiles, decía que algunos eran civiles y algunos militares. Así quedaron las casas de la gente. La mitad de los gobiernos de Latinoamérica se pronunciaron a favor de esto, incluyendo Argentina. Es increíble, ¿no? Aquí tenemos algunas fotos más y este es el artículo de New York Times. Trump negocia en Venezuela un gobierno por control remoto de Estados Unidos con jerarcas del chavismo. Exactamente. Mientras me deis petróleo, chavismo bien. Exactamente. Chavismo me da igual. Igual hasta lo libero, a este me da igual, ¿no? Ya lo tengo aquí. Lo tengo liberado. Bueno, me parece alucinante si esto es así. Estos son más noticias. Aquí más última hora, nada. Detenido. Y esta es la foto que hemos visto. Bueno, a ver. Bueno, esta es una foto para entender en cómo se mueven esta gente. Esto es de hace 2 o 3 semanas. La he metido aquí, pero es una noticia que tenía guardada la semana pasada. Steve Bannon. Dios es mi testigo. Si perdemos las elecciones intermedias y las de 2028, algunos de esta sala irán a prisión, incluido yo mismo. Es el all-in que juegan constantemente esta gente. Sí. Es alucinante. Bueno. Quiero ponerte esto para terminar por lo menos mi sección. Esto es una sección que hicieron en La Sexta de Al Objetivo de hace ya algún tiempo, que hacían menuda hemeroteca, ¿no? Hacían un repaso a la menuda hemeroteca, ¿no? Ahora que están todos muy contentos en el PP sobre la caída de... Supuestamente, porque yo por lo que veo no ha caído, van a seguir, ¿no? Simplemente que le van a ceder el petróleo en vez de a China a ellos, ¿no? Pero quiero ver que los del PP y la extrema derecha estaban muy contentos con toda esta caída, pero quiero colocarte estas fotos. Hugo Chávez es elegido presidente de Venezuela y José María Aznar viaja a Caracas en visita de Estado. No parecían importarle las críticas que ya recibía Chávez en aquella época por su pasado militar. No hay madre. Bueno, Aznar viaja a Caracas con Ana Botella, le rinde homenaje a la tumba de Simón Bolívar y da una rueda de prensa con Hugo Chávez que nos ha llamado mucho la atención porque parecía que el amor estaba en el aire. Vamos a verlo, ahí están viendo las imágenes, pero vamos a escuchar también, y ahí está viendo el intercambio de firmas, vamos a escuchar también, si te parece, Clara, lo que decían entonces. El excelentísimo presidente del gobierno español y su delegación, su señora esposa, pues darles una vez más nuestro corazón. Yo quiero darle las gracias al presidente Hugo Chávez por su bienvenida, muy afectuosa bienvenida, en esta tierra tan querida, tan cercana, tan hermana. Entonces se querían mucho. Tan deseosa, tan deseosa de tener nuevas metas y nuevos objetivos de prosperidad. En algún momento parece que le va a meter la lengua, ¿eh? Nuestra más grande alegría, júbilo por esta honrosa visita, un nuevo aliento muy vigoroso a las relaciones de hermandad, de amistad, de cooperación mutua. Hemos puesto en marcha una vez más al más alto nivel el diálogo político entre España y Venezuela. Y de allá has llegado tú y allá llegaremos nosotros también, con esta mano y con este corazón. Míralo ahí, qué mano, qué bien, qué amistad. Yo creo que tú y yo, Clara, nunca nos hemos dado la mano así, con esta mano y este corazón. Esto ocurría, volvemos a las fechas, importante. ¿Qué año habías dicho? 1999. Bueno, tú decías que ya es verdad que Chávez había recibido críticas por parte de los más conservadores, pero hay quien dirá, bueno, pero Chávez no era exactamente en lo que algunos piensan que luego se convirtió. Quizá Aznar ahí todavía le estaba dando una oportunidad, como hemos escuchado, a esa democracia. Esa sería una buena excusa si ese trato de amigo a amigo hubiera acabado en 1999, pero hasta donde Maldita Hemeroteca tiene constancia, esto dura por lo menos hasta mayo de 2002. Y mira, estamos viendo ahí imágenes, eso ya creo que es España, si no me equivoco. Eso ya es España, una visita que Chávez hace a Madrid en mayo de 2002, cuando se está celebrando una cumbre de Unión Europea-América Latina. Chávez viene, se reúne con Aznar, se da afectuosos abrazos, pero no acude a la cumbre. Y casi le mete la boca ahí, ¿eh? La cámara no lenta. No va Chávez a la cumbre en la que están todos los líderes, pero sí vemos que se está viendo con Aznar. ¿Y qué pasa? Se reúne con Aznar. ¿Qué se dicen? Decía Chávez que no iba a acudir a la cumbre porque las cumbres no servían para ayudar a su pueblo y para sacarle de los apuros que estaban viviendo, pero es importante recordar que sí se reúne con Aznar en mayo de 2002 porque solo un mes antes ha habido un intento de golpe de Estado en Venezuela, en abril, y más tarde se acusará a Aznar de haber apoyado ese golpe de Estado. Y sin embargo, ahí se reunieron, mira lo que decía Aznar de que Chávez no hubiera acudido a esa cumbre. Su gran amigo, vamos a escucharlo. A mí me hubiese gustado mucho hoy ver a mi amigo Hugo Chávez en la reunión de la Comunidad Andina, pero no hemos tenido esa suerte.
Qué pena. Eran otros tiempos, ¿no? Bueno, aquí hay más fotos de ellos dos aquí, los dos sonrientes, eran otros tiempos, ¿no? Esto es lo que me has comentado tú. Vale, pues si no sé si tienes alguna más por ahí para comentar. Sí, hay bastante. Hay que dar el cierre bien cerrado. Esto ocurre cuando Donald Trump llama a Fox News y le hacen una entrevista acerca de lo que pasa en Venezuela. Me gustaría saber si cuando lo pones en pantalla aparecen subtítulos, porque sería mejor que te dieran subtítulos que te lo tuviera que traducir yo. Vamos a ver. No, tengo la traducción del post, pero no tengo el subtítulo. But we can't take a chance after having done this incredible thing last night of letting somebody else take over, where we have to do it again. We can do it again too. Nobody can stop us. There's nobody that has the capability that we have. You know, when I watch that war in Russia going on and on and on, and everybody dying, and it's like, Wow. it's primitive. Bueno, voy a traducirlo. Lo increíble de anoche tenemos que repetirlo en otros países. Nosotros también podemos. Nadie puede detenernos. La caída de Donald Trump va a ser muy heavy, ¿eh? O sea, la caída, lo subido que está este hombre, el día que caiga, hay tanta gente esperándole. Va a ser terrible. ¿Qué más, Gerald? El siguiente segmento que te estoy mandando es a Marco Rubio. Y Marco Rubio lo están entrevistando. Y es George Stephanopoulos. Le pregunta, no sé si tiene también, no tiene. Tengo la traducción aquí, pero tiene el audio. Bueno. Escucha. ¿Bajo qué autoridad legal va a correr Venezuela? Nosotros tenemos que proteger el petróleo y tenemos maneras de protegerlo. Por ahora, la gente de Venezuela tiene resultados positivos y se nos alinean los intereses nacionales con Venezuela. Y ahora en Venezuela, que es un cruce de caminos, no tenemos una persona opositora a nosotros. Y no va a ser un sitio de narcotraficantes que vienen de Colombia. Queremos un mejor futuro para Venezuela, donde la riqueza vaya a la gente, no solo a unos piratas. Vamos a usar la fuerza que tenemos. A ver, pero no me ha respondido la pregunta. ¿Cuál es el precedente legal para hacer lo que hicieron? Bueno, ya te he explicado cuál es nuestro objetivo. Y en cuanto a qué precedente legal, pues tenemos órdenes de una corte para hacerlo, de un juzgado. ¿Está dirigiendo Venezuela? ¿Estados Unidos? No, nosotros estamos dirigiendo en qué dirección va a dirigirse. Bueno, para allá. Como ves, fue una pregunta donde dejaron a la presidencia extrañamente sin palabras. Pero una vez más, George Stephanopoulos es uno de los periodistas que más crítico es con el régimen actual y que le resulta muy fácil ponerlo contra las cuerdas. Sí. Una última noticia que te voy a mandar, David. Sí. Es que en la bolsa hay unas acciones a futuros, que básicamente hay unos fondos de finanzas donde tú puedes invertir y apostar, literalmente apostar acerca de cosas que va a ocurrir. El fondo que dirige el hijo de Donald Trump, el Barron Trump, acaba de ganar $400,000 el día anterior a la invasión de Venezuela. Esto no sé. ¿Y qué quieres decirme con eso? ¿Qué significa exactamente? Bueno, el que entienda lo entiende. O sea, no sé. Que ni tú no se te ocurrió hacer esta inversión. A mí no se me ocurrió hacer esta inversión, no se me ocurrió abrir un fondo para apostar de que iba a haber una invasión de Venezuela.
y la gente que le ha puesto en contra pues se le ganó 408.000. O sea que tiene información privilegiada y apostó que iba a haber una... Sí. Pero eso es trampa, ¿no? Ahí lo está. Ahí lo está. Ahora lo entendí. Hostia, pero bueno, anda. Sí. Y si quieres cerrar, aquí tienes este señor que acaba de hacer la explicación a la invasión de Venezuela, que ojalá que te lo traduzca. Si no te lo traduzques, no vale la pena que lo pongas. No sé, no creo que me lo traduzca. A ver, tiene aquí subtítulos, pero en inglés. In a stunning late-night operation, I had some friends of mine execute a raid on my neighbor Tom's house. Pues mira, esta noche unos amigos míos hicieron una operación de arresto en la casa de mi vecino. No me gustaba lo que estaba haciendo, no me gustaba cómo lo estaba llevando. No me gustaban las decoraciones que estaba poniendo, las luces de Navidad estaban muy altas, no cortaba bien el pasto, no cortaba bien los setos. Y estoy seguro que también estaba corriendo fentanilo detrás de su casa. No lo voy a poder probar, pero su mujer ni siquiera hablaba inglés. Así que... entonces básicamente él te está haciendo una coña, ¿no? De portar y de invadir y de sacarle la casa a él, y de hecho la va a poner a alquilar a una familia mejor y que la va a llevar de la manera en que él cree que tiene que llevarse el vecindario. Wow. Y tal, ¿no? Y es una coña, pero básicamente te está diciendo lo que acaba de hacer. Sí. De hecho, Kamala Harris creo que lo ha criticado también y más gente demócrata también lo ha criticado. Bueno, pues nada más. Entonces, suscribiros, compartir, queremos ser de pobres. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Clave 45, un programa de misterio y conspiración para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Clave 45 no se pregunta si el hombre llegó a la luna. Se pregunta si las misiones Apolo fueron las únicas que llegaron al hombre en la luna. Clave 45 no se pregunta quién mató a Kennedy. Se pregunta por qué mataron a los Kennedy. Clave 45 no se pregunta si las momias de Maussan son alienígenas. Se pregunta cómo en México le permiten llevarlas al Congreso. Recogemos las opiniones de los mejores investigadores del misterio y analizamos la conspiración con el más alto sentido crítico. Clave 45 nos hacemos las preguntas difíciles para que encuentres las respuestas complejas. Escúchanos por la mejor y más grande radio del misterio en castellano. Edenex.es. Y por la Radio Cadena Madrid. Y por FM La Rama en Buenos Aires. Y por todas las plataformas de podcast como Spotify, iTunes y iVoox.com.